Hola, buen día, ¿cómo andan? Abanderados, abanderadas de la vida. Mi nombre es Ángel Adrián Fernández. Vamos a hacer un videito un poquito más extenso explicando algo que entiendo que es bastante relevante al momento de comprender y entender las 5 leyes biológicas y algunas adaptaciones biológicas de supervivencia. Para esto lo primero que tenemos que evaluar es, como vamos a ver acá en esta imagen, es valorar el grado de urgencia. Lo que tenemos que ver es cuál es el programa que está en curso y en base a eso, como bien dice acá esta filmina, es ver si la emergencia es objetiva o es subjetiva. Una emergencia objetiva es alguien está convulsionando, alguien está entrando en paro, alguien está con una crisis epiléptica. No tenemos absolutamente nada que hacer nosotros. Ahora, hay muchos síntomas que vienen de la mano de emergencias subjetivas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nos da algún tiempo y por más de que la etiqueta tenga cierta connotación de gravedad, que nos genere cierto estrés y cierto miedo, podremos decir que tenemos un tiempo para poder evaluar y trabajar. Entonces, repito nuevamente, lo que tenemos que tener en claro acá, que es una emergencia objetiva y qué es una emergencia subjetiva. Como dije anteriormente, si la emergencia es objetiva, lo que tenemos que hacer es llamar inmediatamente al médico. Yo no le puedo estar preguntando al cliente, al consultante, qué te pasó hace una semana atrás, qué te pasó hace 15 días atrás. Claramente no podemos hacer eso. Ahora, lo que tenemos que hacer ahí es llamar al servicio de emergencia a quien corresponda para que ellos accionen que la medicina, como históricamente nunca ha estado hasta ahora, tiene unos avances tecnológicos impresionantes y ahí es donde ellos tienen que operar, ¿bien? En la emergencia objetiva. Entonces, vamos a tomar para esto un ejemplo. Y para esto es importante conocer el descubrimiento de Dr. Hammer y esto que corresponde a las diferentes capas embrionarias. Vamos a tomar simplemente un ejemplo acá como para traerlo a colación, un poco, no digo analizarlo en profundidad, pero sí ver, por ejemplo, este ejemplo. Nosotros si tenemos aquí, como dice esta imagen, conductos galactóforos, nosotros sabemos que corresponde al ectodermo y supongamos que acá tengamos, por ejemplo, un carcinoma, digamos, ductal, que corresponde justamente a esta capa embrionaria. Lo que tenemos que ver, y nosotros como operadores, digamos, de las 5 leyes biológicas, hay algo que ya acá nos está diciendo esto. ¿Y qué es? Que si corresponde a una capa embrionaria del cerebro nuevo como el ectodermo, acá podemos ver que lo que tenemos es una proliferación celular, una reparación del tejido. ¿Qué quiero decir esto? Que como acá podemos ver en esta gráfica, a mí no me gusta utilizar la palabra conflicto, porque el conflicto remite a algo más psicológico, digamos, pero este DHS o este Bioshock ya está en fase de solución, o sea, anteriormente tuvo una ulceración, una necrosis, que eso fue en la masa, en la parte de la fase activa, donde estuvo, digamos, esta fase de masa conflictual. Lo que yo sé que si tengo en ectodermo, bien, o con capas de cerebro nuevo, una proliferación quiere decir que este hecho ya se resolvió. Por lo tanto, acá también hay que corregir algunas diferencias que hay con algunas corrientes, digamos, de biodecodificación, que a veces se asume qué te está pasando. Y en realidad, en casi todos los síntomas es qué resolviste. No es que te está pasando. Son muy pocos los síntomas, si bien los hay, que en fase activa tienen síntomas, que tienen manifestación, digamos, que yo voy al médico. La mayoría están en fase de solución, por lo tanto es algo que se resolvió. Ahora, vos me podés decir, entendiendo digamos estos cuadros, estas 20 casillas elaboradas por Mark Pfister, acá lo que yo entiendo es que en la PCLA, porque si vamos al gráfico anterior, la fase de solución se divide en PCLA, que es esto, bien esta primera parte de la solución, la crisis epileptoide o epicrisis, y una segunda fase de solución o PCLB. Acá en este gráfico está un poquito más desglosada y lo que entendemos acá en la fase activa, como bien les dije anteriormente, hay una reducción celular, pero en la solución tenemos un crecimiento celular.
lo que posiblemente la medicina llame un cáncer, porque lo que entienden es que al haber una proliferación, un aumento, digamos, de esta producción de células, hay algo que está mal, algo que salió del cajón, bien, pero lo que no se sabe, digamos, lo que medicina no toma, y gracias a Dios ya muchísimos médicos están estudiando esto, es que justamente porque es una fase de solución, donde tenemos aquí una crisis epileptoide y después de nuevo un crecimiento celular con una consolidación ya cicatricial. Y después tenemos restos cicatriciales como callos, espesamientos y demás. Ahora, muchas personas pueden llegar a preguntarse, bueno, pero si ya está en fase de solución, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede en el medio? Hay algo que es muy importante de ver y de saber, es que a veces se disparan ciertos protocolos en base a una fotografía. Y vamos a tomar este círculo como una representación de esta fotografía. Y yo les dije antes que tenemos emergencias objetivas y emergencias subjetivas. Esto es una emergencia subjetiva. Acá la persona no está convulsionando, no tiene minutos, segundos para intervenir y que esta persona salvarle la vida. No, acá tenemos tiempo y se empiezan a realizar protocolos en base a una fotografía. ¿Qué es lo que se debería hacer? Hay que tener en cuenta que hay algo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico, y es en el momento que la persona se entera que tiene este síntoma de un carcinoma ductal, va a despertar seguramente una segunda curva bifásica paralela producto de este miedo. Y por eso es donde estamos nosotros tratando de transmitir, tratando de informar, para ver si se puede bajar un poco este estrés y este miedo. Entonces, si comprendemos que esto es una emergencia subjetiva, que tenemos tiempo, este tiempo, ¿qué nos permite? Nos permite sacar una segunda fotografía. Cuando hablamos de fotografía, estamos hablando de los estudios que se pueden llegar a hacer para este diagnóstico. Esta segunda fotografía, ¿qué nos puede determinar? Que esto aumentó, que esto está igual o que esto bajó. Pero esto a su vez no nos está diciendo nada, porque lo que sabemos es que entre dos puntos tenemos una línea recta. Entonces, como tenemos tiempo, porque es una emergencia subjetiva, ¿qué nos permite hacer este tiempo? Hacer una tercera fotografía. Entonces, en esta tercera fotografía yo puedo seguir viendo si esto está en aumento, si respecto a la segunda fotografía está igual o si descendió. Esta tercera fotografía ya nos está indicando un montón de cuestiones, ¿no? Si yo sigo con este estrés, sigue esta adaptación biológica de supervivencia aumentando, se mantuvo o bajó. Y así podemos evaluar de acuerdo a cada una de las segundas fotografías qué nos fue pasando. Claramente, si tomamos como indicio la línea de abajo, quiere decir que esto está en descenso, está el síntoma que tenga la proliferación celular respecto a la primera fotografía. Bien, si está igual, tenemos una línea recta, quiere decir que se está manteniendo, y si no, quiere decir que este estrés y este miedo está siendo importante, que no, y que haya que hacer algún tipo de intervención, quizás posiblemente una intervención quirúrgica o médica, le baje el estrés a esta persona. Nosotros y personalmente quienes adherimos a las 5 leyes biológicas no estamos de acuerdo a que la biología cura todo. A veces es necesario intervenciones médicas, intervenciones quirúrgicas, porque si la persona está con una carga muy importante, digamos, adhiriendo a lo que dice el médico, es necesario las intervenciones quirúrgicas o lo que se le indique. También hay algo que es importante saber, y voy a aprovechar esta diapositiva que si bien no estaba para esto, y es cualquier tipo de intervención en la fase PCLB, en la segunda fase, ya sea medicamentos, ya sea en quimios o lo que sea, tienen mucho mayor efectividad que en cualquier otra etapa de la curva bifásica. Por eso agradezco a los médicos que estudian, además de todos sus años de medicina, las 5 leyes biológicas, porque son asertivos en cuando, bien lo dije, van a hacer estas intervenciones, digamos, con algún tipo de medicamento. Entonces,
Si vos me decís, che, pero ya estoy en fase de solución, ¿por qué yo sigo con, esto se sigue agrandando? Y es porque acá, esto que tenemos acá, esto es lo que nosotros llamamos curva bifásica. Esta es la curva llamada animal. Entonces, los seres humanos tenemos una condición y es que pensamos. En este pensar, lo que hacemos que esta curva bifásica, que es la primera, le generamos un montón de variables. Y estas variables pueden llegar a tener si hay algún disparador que active este DHS, si hay algún riel en el cual yo estoy vinculado, como puede ser algún elemento que yo esté viendo, algún aroma que perciba, alguna historia en las redes sociales que esté viendo. Cualquier tipo de estímulo, ya sea de manera directa o indirecta, va a hacer que esta curva sufra diferentes alteraciones. Y si bien mostramos, digamos, estas, hay un montón de variables más. Entonces, permítanme un segundito. Y como les dije anteriormente, nosotros acá tenemos que los conductos galactóforos corresponden al ectodermo. Bien, me voy a ir un poquito para atrás. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es parte de la piel, podríamos decir como una piel interna, para que se entienda bien. A ver si yo puedo hacer algo acá, y es... Aquí podemos ver estos conductos galactóforos con la imagen de los lobulillos, y podremos decir que es una piel que ingresa. Por eso tiene que ver con esta cuarta capa embrionaria que tiene que ver, por lo general, con relaciones de contacto. Y acá es donde quienes estudiamos las leyes biológicas vamos a ver esto de la lateralidad biológica, porque no es lo mismo si es en el pecho izquierdo como en el pecho derecho. Es donde podemos ver este tema de la lateralidad, y de acuerdo a la lateralidad vemos a quién corresponde, digamos, este DHS o este Bioshock. Entonces, pero básicamente yo lo que quería hacer referencia era a que en algunos casos esta emergencia subjetiva nos da tiempo para poder hacer un montón de otras cosas y sacar estas diferentes fotografías para que el tiempo me esté dando, me esté indicando si hay que intervenir de manera más contundente o nos permite quizás hacer algunas intervenciones un poco más livianas, un poco más soft, con otro tipo de disciplinas. Para finalizar, lo que quería era un poco, bueno, agradecer a estas personas, estos profesores, digamos, Mar Pfister, Luis Felipe Espinosa, doctor Fabián Santiago Meich y Leonor Inés Pisanchi en el material gráfica que he utilizado para esta mini corta presentación respecto a lo que tiene que ver con la emergencia objetiva y la emergencia subjetiva. Muchísimas gracias.